Hola chiquillos, espero que estén muy bien. Primero que nada, y pues espero que hayan pasado una bonita Semana Santa, que hayan podido descansar, que lo hayan utilizado para utilizar un proceso de reflexión, etcétera. Y pues, como siempre, pues aquí estamos siguiendo en esta labor. Y saben que por la situación nacional todavía no se han retomado las clases, pero nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por continuar con su proceso de enseñanza-aprendizaje. Vean chiquillos, en este video lo que les quiero ayudar es un poco a resolver los ejercicios que les había asignado las semanas antes a la Semana Santa. Más o menos como para que tengan una idea, que se puedan ayudar y que tengan una orientación y puedan hacer la corrección de los trabajos. Yo sí recibí la mayoría de todos los trabajos que me enviaron, ya fuera por correo electrónico, algunos me lo enviaron por fotos a través del WhatsApp, otros me lo enviaron o lo subieron a la plataforma como se debía. La idea era que pues ustedes pudieran ir practicando y que pudieran ir retroalimentando y viendo los procesos. Entonces chiquillos, básicamente aquí lo que vamos a hacer es revisar cada uno de esos ejercicios. En este primer video lo que vamos a revisar es toda la parte de rotación y homotesias, que algunos ya lo habíamos visto antes de que entráramos a este periodo de cuarentena, otros se los mandé en la primera semana. Entonces aquí vamos a resolver toda esa parte que les había mencionado. Lo primero que tenían que hacer de esta parte de rotación era completar el cuadrito que venía en la página número 76, que era esta parte de rotaciones. Entonces vean chiquillos, recordemos lo siguiente, cuando hablamos de una rotación, nosotros podíamos trabajar con toda la expresión o la fórmula larga que ya habíamos demostrado. Sin embargo, cuando son rotaciones, concentren el origen, como sabemos que el origen es el par ordenado 0,0, podríamos entonces siempre trabajar en rotaciones o calcular la imagen de un punto, concentren el origen, siempre de esta forma. Que ya esta formulita la habíamos anotado en la clase anterior, o el video anterior más bien. Que si un punto se rotaba con centro en el origen, un ángulo cualquiera, yo puedo calcular su imagen o las coordenadas de la imagen de ese punto de la siguiente manera. Como x coseno del ángulo menos y seno del ángulo, todo esto para la coordenada en x. Y x seno del ángulo más y coseno del ángulo, todo esto para la coordenada en y. Ahora, esto es sin importar qué ángulo se esté utilizando, siempre y cuando el centro sea el origen. Sucede lo siguiente, chiquillos. Cuando los ángulos que me daban eran múltiplos de 90 grados, recordemos que se podían utilizar otras expresiones particulares. Por ejemplo, si hablábamos de un ángulo de 90 grados en el sentido horario, si el centro de la rotación era el origen, podríamos decir siempre que las coordenadas del punto iban a ser de la forma y, menos x. Eso lo habíamos explicado en el video anterior, es decir, que el par ordenado se invertía y la que originalmente era x iba a cambiar de signo. Y sucedía que rotar un ángulo 90 grados en el sentido horario era lo mismo que rotarlo 270 grados en el sentido antihorario. Quiere decir entonces que para efectos de esta columna, también las coordenadas de los puntos van a ser de la forma y, menos x. Mientras que si rotábamos un punto 90 grados en el sentido antihorario, lo que iba a pasar era que las coordenadas del punto resultante iban a ser de la forma menos y, x. Es decir, que se invertían, pero la y era la que cambiaba de signo. Y 90 grados en el sentido enterario, esa rotación iba a ser exactamente la misma si lo rotábamos 270 grados en el sentido horario. Puesto que pues recuerden que lo que cambiaba el horario anterior era hacia donde se giraba. Entonces, por ejemplo, chiquillos, si aquí todos los pares ordenados tienen que ser de la forma y, menos x, lo que quiere decir es que estas ordenadas se van a invertir y lo que era originalmente la x va a cambiar de signo. Es decir, acá este par ordenado quedaría de la forma 2, y como aquí la x originalmente era negativa, este menos no es que va a decir que queda negativo, sino que cambia su signo. Es decir, que ahora sería de la forma 2,3. En este caso pasaría que se convierte en menos 4, y como 2 es negativo, ahora cambia de signo, entonces quedaría menos 4,2. Acá se invierte, entonces quedaría menos 1, y 0, y pues 0 es un número neutro, quiere decir que queda igual, menos 1,0. Y aquí se invierte, entonces quedaría 7, y la x cambia de signo, entonces sería 7, menos 5. Esto, como la rotación de 90 grados en el sentido horario es la misma que 270 en el sentido antihorario, quiere decir entonces que aquí los pares ordenados quedarían de la misma forma. 2,3 menos 4,2 menos 1,0, 7, menos 5. Me disculpo chiquillos si escuchan un poco el techo y es que pues está lloviendo en este momento, así que me disculpo por eso. Ahora chiquillos, mientras que si es 90 grados en el sentido antihorario,
pues va a suceder que ahora lo que sucede es que la y original cambia de signo y las coordenadas se invierten. Es decir, para efectos de este primer par ordenado, si es menos 3,2, pasaría a ser menos 2, menos 3. ¿Por qué? Porque la y se cambia de signo y los pares ordenados se invierten. Aquí entonces quedaría 4, menos 2. Aquí quedaría 1,0. Aquí quedaría menos 7,5. Y como rotarlo 90 grados en el sentido antihorario es lo mismo que 270 en el sentido horario, pues aquí las coordenadas de los pares ordenados son las mismas. Menos 2, menos 3, 4, menos 2, 1,0 y menos 7,5. Entonces, chiquillos, básicamente, pues acá si ustedes quisieran también pueden usar toda la fórmula larga. No esta, porque recuerden que esta se puede usar con cualquier ángulo, siempre y cuando el centro sea el origen. Sino la original que habíamos utilizado sin importar cuál fuera el centro y cuál fuera el ángulo de rotación y el punto a modificar. Entonces, básicamente, chiquillos, aquí tendríamos pues, la resolución de esta primera parte de este ejercicio. Además de eso, les había solicitado que realizaran cada uno de estos puntos. En la segunda parte de esa página venía el ejercicio número 1 que decía: el punto menos 4,2 se rota 90 grados desde el origen a favor de las manecillas del reloj. Luego se traslada 3 unidades hacia abajo y por último se refleja sobre el eje Y. ¿Cuáles son las coordenadas del punto resultante? Acá, chiquillos, si nos damos cuenta, se está aplicando una transformación después de otra. Esto es a lo que se llaman transformaciones sucesivas, que lo vimos en la última semana. Lo que sucede es que acá, a lo que se obtenga de aplicar esa rotación, es a lo que se le debe luego aplicar la traslación, y a lo que se obtenga después de haber aplicado esa traslación es a lo que se le debe pues aplicar la reflexión en este caso. Entonces dice que tenemos el punto menos 4,2 y dice que se va a rotar un ángulo de 90 grados desde el origen, es decir, con centro en el par ordenado 0,0 a favor de las manecillas del reloj. Recordemos que si es a favor de las manecillas del reloj, quiere decir que ese ángulo sería un ángulo en el sentido horario. Y cuando los ángulos son en el sentido horario, quiere decir entonces que ese ángulo es negativo. Ahora, si lo hacemos de esta forma, como se va a rotar con respecto al origen y el ángulo es de 90 grados en el sentido horario, pues quiere decir entonces que el par ordenado, si originalmente el par ordenado es x, y, después de aplicarle esa primera transformación, ahora el par ordenado va a quedar de la forma y, menos x. Porque recuerden que si se rota 90 grados a favor de las manecillas del reloj, serían 90 grados en el sentido horario. Y como el centro es el origen, lo que sucede es que el par ordenado se invierte y la que era originalmente x cambia de signo. Quiere decir que en este caso el par ordenado originalmente es menos 4,2, pero ahora entonces quedaría 2, menos 4, que va a cambiar de signo, entonces queda 2,4. Ahora, este punto que tenemos acá, chiquillos, es al que se le debe aplicar la traslación. Algo importante acá, este par ordenado, yo sé que es de la forma y, menos x. Sin embargo, para efectos de esta siguiente transformación, vamos a tomar ahora que mi x es 2 y que mi y es 4, porque esta es la nueva coordenada del par ordenado que vamos a modificar. Dice que se va a trasladar 3 unidades hacia abajo y nada más. Al decir que se va a trasladar 3 unidades hacia abajo, lo que quiere decir entonces que se va a trasladar con respecto a un vector. Como no dice que se va a trasladar de izquierda a derecha, quiere decir que en x no se mueve, quiere decir que la coordenada del vector en x sería 0. Y al decir que en y se va a trasladar 3 unidades hacia abajo, quiere decir entonces que va a ser menos 3 en x, es decir, en y. Es decir, que a los valores en x no hay que hacerles nada, mientras que los valores en y habría que sumar menos 3 o restarles 3. Quiere decir entonces que las coordenadas de este punto después de aplicarle esa otra transformación serían 2, 4 menos 3, o sea, 2, menos 1. Entonces ya tendríamos las coordenadas de este punto. Nuevamente, le aplicamos primero a la rotación con respecto al origen y a favor de las manecillas del reloj, ese ángulo que decía, y luego lo que nos dio resultante, le aplicamos ahora sí la traslación. Y por último dice que se refleja con respecto al eje Y. Recordemos, muchachos, que cuando un par ordenado se refleja con respecto al eje Y, lo que sucede es que las coordenadas del par ordenado, ay, perdón, aquí es positivo, aquí sería 4 menos 3 es 1.
Entonces, sucede que cuando se refleja con respecto al eje Y, recuerden que lo que sucede es que la coordenada en X cambia de signo. Quiere decir que si el par ordenado es 2,1, si se refleja con respecto al eje Y ese par ordenado, pues entonces quedaría de la forma menos 2,1. Y esta entonces serían las coordenadas del punto resultante, o del último par ordenado que tendríamos que trasladar. Ahora, chiquillos, entonces ahí estamos con ese ejercicio. En el número 2 de esa misma página, pues lo que nos solicitaba era que dice que se rotó un punto 90 grados desde el origen en contra de las manecillas del reloj, luego el resultado se trasladó 2 unidades a la izquierda y 4 hacia abajo, y se obtuvo el punto 2,-3. Y nos piden el cuál es el punto original. Aquí sucede que nos lo dan al revés. Ya nos dan el par ordenado resultante después de haber aplicado todas esas transformaciones y nos piden el punto original. Acá, chiquillos, yo lo que les recomiendo a ustedes es que realicen las transformaciones en el sentido contrario. Es decir, este fue el par ordenado que se obtuvo al hacer esta traslación. Entonces primero vamos a realizar la traslación. Luego a ese punto le vamos a aplicar la rotación, como haciéndolo en el sentido inverso. Entonces, por ejemplo, dice que tenemos el par ordenado 2,-3, que fue el resultante. Dice que este punto de acá se obtuvo al haber trasladado 2 unidades a la izquierda y 4 hacia abajo. Ahora, aquí hay algo importante. Ese es el punto que se obtuvo al haber trasladado 2 unidades a la izquierda y 4 hacia abajo. Si yo lo quisiera devolver al original, lo podemos hacer mediante despejes o utilizando las coordenadas del vector de manera contraria. ¿Por qué? Porque si este se trasladó 2 unidades a la izquierda, quiere decir que para yo devolverme debería devolverlo 2 unidades a la derecha. Y si lo moví 4 hacia abajo, quiere decir que para devolverme debería moverlo 4 pero hacia arriba. Entonces, chiquillos, lo vamos a hacer entonces de esta manera. Vamos a decir que el vector para devolverlo en este caso sería, como son 2 a la izquierda, vamos a moverlo 2 a la derecha para devolverlo, es decir, 2 positivo. Y como fueron 4 hacia abajo, quiere decir entonces que para devolverlos tendremos que hacerlo 4 hacia arriba, o sea, 4 positivo. Si de esta manera, pues aplicamos la forma de una traslación. Recuerden que lo que hacíamos era sumar las coordenadas del vector y el punto en X y las coordenadas del vector y el punto en Y. Que sería 2 más 2 menos 3 más 4. Que esto entonces nos daría 4,1. Entonces este punto era el que se había obtenido al hacer la rotación. Ahora, si lo hubiéramos hecho por despejes, recuerden que lo que yo hice fue sumar las coordenadas del punto original más el vector y me daba el par ordenado. Por ejemplo, el punto original no sabemos cuál era, entonces digamos que era X, más la coordenada del vector en X aquí era menos 2 porque se trasladaba hacia la izquierda, y eso me tenía que dar las coordenadas del punto resultante, que en este caso es 2. Si lo despejamos, 2 estaba negativo, pasa al otro lado positivo, o sea 2 más 2, que sería igual a 4, que es lo mismo que nos dio acá. Lo mismo para Y, la coordenada en Y del punto que se trasladó, que no sabíamos cuál era, más la coordenada en Y del vector que dice que era 4 hacia abajo, entonces menos 4, me tenía que dar la coordenada del punto que se resultó que sería menos 3, realizando este despeje quedaría Y es igual a menos 3 más 4, que es igual a 1. Entonces este fue el punto. Ahora, chiquillos, ya tenemos que el punto es 4,1. Pero ese punto se obtuvo al haber realizado una rotación de 90 grados desde el origen en contra de las manecillas del reloj. Ahora, aquí sucede lo siguiente. Si yo fuera a devolverlo, si yo estoy en el punto que se obtuvo al haber realizado esa rotación, ¿verdad que para devolverme, si esto fue una rotación en contra de las manecillas del reloj y se obtuvo este punto, para yo devolverme el original, debería ser la rotación con centro en el mismo punto que se hizo la rotación original, pero en el sentido contrario? Es decir, que a este punto lo vamos a rotar, como aquí dice, en contra de las manecillas del reloj. Para devolverme al original, lo vamos a rotar 90 grados, pero a favor de las manecillas del reloj. Recordemos que si se rota a favor de las manecillas del reloj, sería en el sentido horario. Quiere decir entonces que el par ordenado quedaría de la forma Y, menos X. Recuerden que todos tomamos como que esta es mi X y esta es mi Y. Entonces en este caso quiere decir que el par ordenado sería 1, porque es la Y, y le cambiamos el signo a la X original, entonces sería 1, menos 4. Este entonces sería el par ordenado, al cual se le aplicó una rotación de 90 grados desde el origen en contra de las manecillas del reloj, y luego se trasladó 2 a la izquierda y 4 hacia abajo para obtener este par ordenado de acá.
Espero que estemos claros en ese ejercicio, chiquillos. Cualquier otra consulta estamos a la hora. Luego, muchachos, en el ejercicio número 3 de esa misma página, pues les dicen que describan cuál es la rotación que se le aplicó a este punto para que se obtuviera este, siempre tomándolo en cuenta con respecto al origen. Pues si nos damos cuenta acá, el par ordenado menos 3,2 se convirtió en el par ordenado menos 2, menos 3. Vean que acá, esta es mi coordenada en X y esta es mi coordenada en Y. Lo primero que podemos darnos cuenta es que la coordenada en X, que es menos 3, pasó acá a ser la coordenada en Y. Entonces voy a ponerle que esta era mi X. Y vean que acá mi coordenada en Y, que es 2, pasó a ser X, pero cambió de signo. Es decir, esto pasó a ser menos Y. ¿Verdad que para que un punto en una rotación con centro en el origen pase de X, Y a menos Y, X, lo que tiene que haber sucedido es que se debió haber rotado 90 grados en el sentido antihorario o 270 grados en el sentido horario? Entonces, cualquiera de esas dos podríamos decir que es la rotación. Entonces, podríamos decir que fue una rotación de 90 grados en el sentido antihorario o 270 grados en el sentido horario. Algo importante, chiquillos, por ejemplo, acá cuando hablamos de antihorario, recuerden que el ángulo era positivo, entonces pueden decir que es una rotación de 90 grados o una rotación de menos 270 grados. Porque ya al agregarle el signo ya estamos haciendo referencia a cuál es el sentido de esa rotación. Es decir, si el ángulo está positivo, sabemos que es en el sentido antihorario. Si el ángulo está negativo, sabemos que es en el sentido horario. Si no dijera, pero si ya les dicen, ya ustedes saben cómo hacer la notación. Espero que estemos claros hasta acá, muchachos. Ahora, en el número 4 venía que era un reto. Sin embargo, no es nada complicado. Yo sé que ustedes están a la altura para poder resolver esto. Pues en la parte número 4 lo que les pedía era que con base en esta figura que se les presentaba acá, ustedes hicieran una rotación para obtener el triángulo AB'C' con un ángulo de 90 grados. Aquí decía a favor. Vean, chiquillos, si lo vemos a favor, ¿verdad que a favor de las manecillas del reloj el triángulo debería rotar? Si este es el original, el triángulo debería rotar de esta manera, hacia acá. Pero si nos damos cuenta, pues la rotación no es a favor, sino en contra. Entonces, eso es algo que debemos cambiar acá. Entonces, nada más que la rotación tiene que ser en contra para que pueda calzar con las características del ejercicio. Quiero un espacio, disculpen, nada más no me quedó eso. Y dice que el centro va a ser desde el punto A. Ahora, chiquillos, aquí sucede lo siguiente. Como se va a rotar con centro en el punto A, pues ya sabríamos que el punto A va a ser un punto fijo. Es decir, que el punto A no va a variar. Es decir, las coordenadas de A y la imagen de A respecto a esa rotación van a ser la misma. Lo podríamos comprobar también con la fórmula. Como acá ya el centro no es el origen, pues no podemos utilizar las fórmulas que hemos utilizado antes, porque esas solo se pueden utilizar cuando el centro es el origen. Pero podemos utilizar la expresión larga que dice que para sacar la imagen de un punto, y lo voy a poner por partes, la coordenada en X o X' se puede calcular como H más X menos H por el coseno del ángulo menos Y menos K por el seno del ángulo. Mientras que la coordenada en Y de un punto va a ser de la forma K más X menos H por el seno del ángulo más Y menos K por el coseno del ángulo. Entonces, aquí sabemos lo siguiente. Como el centro va a ser el punto A, quiere decir que mi punto centro serían las coordenadas 2,4. O sea, este sería mi valor de H y este es mi valor de K. Ahora, ¿cuál sería el ángulo de rotación? Dado que nos dice que el ángulo es de 90 grados en contra, dado que ya lo corregimos de las manecillas del reloj, recuerden que si es en contra es en el sentido antihorario. Quiere decir entonces que el ángulo sería un ángulo positivo. Entonces quiere decir que el ángulo sería de 90 grados. Entonces, vamos acá. Si quisiéramos averiguar las coordenadas de A' o la imagen de A, pues entonces tendríamos que hacer la coordenada en X de ese punto sería H, es decir, la coordenada en X del centro, que sería 2 más X, que recuerden que X es la coordenada del punto que en este caso queremos reflejar. Como el punto que queremos reflejar es el par ordenado A, 2,4, quiere decir que mi X sería 2. Entonces aquí sería 2 menos la coordenada en X del centro, que también sigue siendo 2, por el coseno de 90 grados,
menos y, que sería 4, menos la coordenada del centro en y, que también sería 4, por el seno de 90 grados. Ahí, si resolvemos todo esto, pues nos vamos a dar cuenta que las coordenadas de este punto van a darnos 2. Si lo hacemos para y, pues aquí quedaría la coordenada en y del punto en el centro, que sería 4, más, aquí esto es lo mismo, 2 menos 2, por el seno de 90 grados, menos, perdón, más, 4 menos 4, por el coseno de 90 grados. Y pues si calculamos la imagen de ese punto nos va a dar que es 4. Quiere decir entonces que la imagen del punto A o A' sería el par ordenado con coordenadas 2,4. ¿Por qué? Porque es un punto fijo y pues como lo estamos rotando con centro en ese mismo punto, pues las coordenadas de esa imagen van a ser las mismas que el punto que estamos rotando. Ahora, si queremos averiguar para B', pues sabemos que el punto B originalmente tiene coordenadas 0,0. Entonces, haciendo el reemplazo de valores quedaría x' es igual. La coordenada en x del centro, que sería 2, más la coordenada del punto en x, que sería 0, menos la coordenada en x del centro 2 por el coseno de 90 grados, menos, aquí sería la coordenada en x de y, perdón, del punto que queremos rotar, que sería 0, menos la coordenada en y del centro, que sería 4 por el seno de 90 grados. Quiere decir entonces que las coordenadas de este punto en x, o las coordenadas de la imagen de B en x, corresponderían al par ordenado en x, que tendría coordenada 6. Y pues haríamos exactamente lo mismo para y. Entonces y' sería la coordenada en y del centro, que sería 4, más, aquí sería lo mismo, 0 menos 2 por el seno de 90 grados, más y menos k, que sería 0 menos 4 por el coseno de 90 grados. Y esto nos tiene que haber dado, en este caso, 2. Quiere decir que la imagen de B o B' tendría coordenadas 6,2. Que vean que efectivamente son las coordenadas que tenemos acá. B tiene coordenada en x 6 y en y sería 2. Ahora, chiquillos, lo mismo entonces podríamos hacer para el par ordenado en C. Hoy nada, vamos a borrar esto de acá para que pues podamos hacerlo. Entonces, si queremos averiguar C', sabemos que las coordenadas del punto C son 3,0. Entonces, x' es igual. La coordenada en x del centro, que sería 2, más la coordenada de x del punto, que sería 3, menos 2 por el coseno del ángulo, que sería coseno de 90 grados, menos y menos k, es decir, la coordenada en y del punto, que sería 0, menos la coordenada en y del centro 4 por el seno de 90 grados. Nada más para comprobar lo que eso me da efectivamente, y pues ustedes lo pueden colocar en la calculadora y nada más van cambiando los valores de los ángulos o los que tienen respectivamente. Ahí se van a dar cuenta que este también les va a dar 6. Y pues lo hacemos también para y'. Entonces sería la coordenada en y del centro, que sería 4, más, esto sería igual, 3 menos 2 coseno de 90 grados, no, seno, perdón, seno de 90 grados, seno de 90 grados, más 0 menos 4 coseno de 90 grados. Y esto les da que y' sería en este caso 5. Quiere decir que las coordenadas de ese primo a la imagen de C en esa rotación sería el par ordenado 6,5. Y ya tendríamos pues las imágenes de todos los puntos en este ejercicio. Entonces, aquí en este caso teníamos que usar la fórmula larga, puesto que el centro no era el origen. Recuerden que la pequeña y la otra que está antes de simplificar, sin h y sin k, es cuando el centro es el origen, puesto que las coordenadas son 0 y 0. Ahora, chiquillos, lo último para terminar con este cotidiano era el ejercicio número 8, que decía que los puntos B 0,8 y C 3,0 se rotan 60 grados desde el origen a favor de las manecillas del reloj y nos piden averiguar las coordenadas de B' y C'. Ahora, aquí sabemos que el centro es el origen.
Entonces ahí podríamos utilizar cualquiera de las dos fórmulas, la larga o la que estaba simplificada, que dice que si un punto se derrota con respecto al origen, la imagen de ese punto se puede calcular como x por el coseno del ángulo menos y por el seno del ángulo, coma, x por el seno del ángulo más y por el coseno del ángulo. Entonces, vamos a probarlo, por ejemplo, para este punto. Como dice que el centro es el origen, pues podemos utilizar esta expresión. Y como el ángulo no es de 90, pues lo tendremos que utilizar con esta, puesto que las otras solo eran para los ángulos múltiples de 90. Como dice que son 60 grados desde el origen a favor de las manecillas del reloj, quiere decir entonces que el ángulo va en el sentido horario, por ende es un ángulo negativo. Entonces, haciendo el reemplazo de valores aquí sería, si queremos averiguar la imagen de B o B', pues sabemos que las coordenadas de B son 0,8. Entonces aquí sería x, que es la coordenada en x del punto que vamos a rotar, o sea 0, por el coseno del ángulo, que en este caso sería menos 60 grados, menos y, que sería 8, por el seno del ángulo, que sería menos 60 grados, coma, x, entonces en este caso vuelve a ser 0, por el seno del ángulo, que sería menos 60 grados, más y, que sería 8, por el coseno del ángulo, que sería menos 60 grados. Si resolvemos toda la primera expresión, es decir, toda esta primera parte en la calculadora, sabemos que como, disculpen, ahí me quedó muy feo esta viñeta, sabemos que como eso se está multiplicando por 0, esto se iría, y esto también se iría. De igual forma ustedes lo pueden poner cada parte en la calculadora, primero la coordenada en x y luego la coordenada en y. Entonces nos quedaría solo menos 8 por el seno de menos 60 grados. Dice que eso daría 4 raíz de 3. Y si lo hacemos por la otra parte sería 8 por el coseno de menos 60 grados, lo que equivale a 4. Quiere decir entonces que las coordenadas de B o B' sería el par ordenado 4 raíz de 3,4. Ahora, haciendo lo mismo para C, sabemos que las coordenadas de C son 3,0. Por ende, aquí esto quedaría de esta manera. Voy a hacerlo aquí a la par. Entonces sería x, es decir, 3 por el coseno de menos 60 grados, menos y, que sería 0 por el seno de menos 60 grados, coma, x, que sería 3 por el seno de menos 60 grados, más 0 por el coseno de menos 60 grados. Aquí se cancelarían este y se cancelaría este, entonces quedaría 3 por coseno de menos 60 grados, 3 por coseno de menos 60 grados, en este caso sería 3 medios, coma, y aquí 3 por seno de menos 60 grados, esto daría menos 3 raíz de 3 entre 2, menos 3 raíz de 3 entre 2. Quiere decir entonces que este par ordenado representaría las coordenadas de la imagen de C o C'. Y pues ya habríamos resuelto ese cotidiano de ahí. Entonces, chiquillos, recuerden que esta expresión de acá se puede utilizar para rotar cualquier punto siempre y cuando el centro sea el origen, sin importar qué ángulo de rotación. Si no, y si solo quieren aprender sin una fórmula, se pueden aprender toda la expresión grande que esa rota, sin importar qué centro sea, sin importar el ángulo y sin importar el punto que se vaya a utilizar. Espero, chiquillos, y pues vayamos claros hasta acá. Ahora, con base en esto, sé que los de la segunda mitad, es decir, D, E y F, les había puesto ese ejercicio de rotación, el cual los del A, B y C lo tienen en el primer cotidiano que les mandé de homotesis y rotación. Como aquí estamos explicando toda la parte de homotesis y rotación, y pues lo vamos a ver de la misma manera. Entonces, decía, sea el hexágono de la figura un hexágono regular. Recuerden que cuando es un hexágono regular quiere decir que la medida de todos sus lados es la misma y también que la medida de todos sus ángulos es la misma. Y nos piden averiguar la medida del ángulo BAF. El ángulo BAF se refiere a este ángulo de acá. Ahora, chiquillos, si recordamos esto un poco del año anterior, recordamos que cuando había un polígono regular existían tres tipos de ángulos: los ángulos centrales, los ángulos internos y los ángulos externos. Si nosotros nos damos cuenta, este ángulo que se forma acá, BAF, sería un ángulo interno del polígono. Es decir, que si nosotros queremos averiguar la medida de este ángulo, o la medida del ángulo BAF, habría que calcularlo como si fuera un ángulo interno. Recuerden que habían diferentes maneras de calcular la medida de un ángulo interno. Una que habíamos visto era 180 menos 360 entre n. O había otra que decía 180 por n menos 2 entre n. Ahí no tenemos ningún problema.
Recuerden que n lo que representaba era el número de lados del polígono. Como en este caso el polígono es un hexágono regular, quiere decir que n sería 6. Si hacemos el reemplazo de valores, entonces nos quedaría 180 menos 360 entre 6. 360 entre 6 son 60, o sea, 180 menos 360 entre 6 serían 60 grados. Y 180 menos 60 grados serían 120 grados. Quiere decir entonces que este ángulo mide 120 grados. Y como es un polígono regular, quiere decir entonces que todos estos ángulos van a medir entonces efectivamente 120 grados. Ahora, ya teniendo esa primera parte, que era lo que nos pedían en el enunciado A, lo siguiente decía es que por medio de rotaciones determináramos las coordenadas exactas de los puntos C, D, E y F. Ahora, aquí hay diferentes maneras en las que lo pueden hacer, y vi que muchos cuando me lo enviaron lo que hicieron fue encontrar F y E, y como ya tenían F y E y se dieron cuenta que se podía reflejar con respecto al eje Y, lo hicieron de esa manera. No hay ningún problema, puesto que en el examen vamos a evaluar todas las formas para calcularlo, y recuerden que vamos a evaluar todas las transformaciones, entonces no habría ningún problema si lo hubieran resuelto de esa manera. Como aquí hice por rotaciones, y pues yo lo voy a realizar por medio de rotaciones. Vean lo que podemos hacer acá, chiquillos. Por ejemplo, si nos damos cuenta, ya tenemos las coordenadas del punto A, que son menos 1,0, y tenemos las coordenadas del punto B, que son 1,0. ¿Verdad que sabemos que esta de la distancia de B a A es la misma que de A a F, de F a E, de E a D, de D a C, de C a B, es decir, la medida de todos los lados de ese polígono? Si nos damos cuenta, ¿verdad que podríamos hacer lo siguiente? Acá, si yo tomara el punto A, yo lo podría rotar con centro en B, y verdad que este ángulo, como mide 120 grados, yo podría decir que sería el ángulo de rotación que puedo tomar para convertir a en C. Y como estamos rotando hacia este sentido, ¿verdad que podríamos decir que ese ángulo de rotación sería un ángulo en el sentido horario? Quiere decir que sería un ángulo negativo. Lo podríamos tomar a la inversa también, que fuera con centro en A, rotar al punto B para obtener el punto F. Entonces aquí lo haríamos en el sentido horario. Yo lo voy a hacer con centro en A, vamos a rotar B para obtener F. Entonces, como el ángulo de rotación va a ir en el sentido antihorario, quiere decir que el ángulo es positivo, es decir, sería un ángulo de 120 grados. Entonces, como mi centro va a ser A, estas van a ser las coordenadas de H y K. Y como voy a rotar al punto B, estas serán las coordenadas de X y Y. Entonces, quiere decir que si queremos averiguar las coordenadas de F, en X sería X' es igual la coordenada en X del centro, que sería menos 1, más la coordenada en X del punto, que sería 1, menos la coordenada en X del centro, que es menos 1, más 1, por el coseno del ángulo, que en este caso sería 120 grados, menos la coordenada en Y del punto que queremos notar, que sería 0, menos la coordenada en Y del centro, que sería 0, por el seno de 120 grados. Si resolvemos todo esto, y voy a ayudarme aquí con la calco, ya es muy tarde y ya tanto así no funciona, sería 0 menos 0, seno de 120 grados. Dice que esto daría, vamos a ver, disculpen, puse 1 al inicio y era menos 1. Y ahora sí. Entonces dice que esto daría menos 2. Entonces la coordenada en X de este punto, en el punto F en X, ven que sí es menos 2, estamos efectivos. Ahora si lo hacemos en Y, pues sería la coordenada en X del centro, la coordenada en Y del centro, que sería 0, más, esto quedaría igual, 1 más 1, por el seno del ángulo, que sería 120 grados, más, esto queda igual, 0 menos 0, por el coseno del ángulo, que sería 120 grados. Y esto nos daría 0 más 1 por seno de 120, más 0 menos 0 por coseno de 120. Esto nos daría raíz de 3. Quiere decir entonces que acá primeramente tendríamos que las coordenadas del punto F sería el par ordenado menos 2, raíz de 3.
Entonces ya tendríamos pues primeramente las coordenadas de este punto. Entonces el punto F tendría coordenadas menos 2, raíz de 3. Ahora, si lo seguimos haciendo, pues lo podemos ver de esta manera. Vamos a hacerlo ahora para el punto E. Si quisiéramos averiguar el punto E, pues entonces podríamos darnos cuenta que ahora podríamos tomar el punto A, rotarlo con centro en F, esta medida angular, es decir, 120 grados en el sentido antihorario, para obtener el punto E. Es decir, aquí ya cambiaría un poco la cosa. El punto A, que tiene coordenadas menos 1,0, ahora pasaría a ser mi X y mi Y. Y mi punto F, como lo voy a utilizar de centro, que tiene coordenadas menos 2, raíz de 3, pues ahora pasaría a ser mi H y mi K. Quiere decir entonces que si queremos averiguar E, para sacar la coordenada en X sería la coordenada en X del centro, que sería menos 2, más la coordenada en X del punto a rotar, que sería menos 1, menos la coordenada en X del centro, que en este caso sería 2, entonces sería menos 1 más 2 por el coseno de 120 grados, porque el ángulo sigue siendo el mismo y la rotación la estamos haciendo en el mismo sentido, menos la coordenada en Y del punto que queremos rotar, que sería 0, menos la coordenada en Y del centro, que sería raíz de 3 por el seno de 120 grados. Resolviendo esto nos daría menos 2 más menos 1 más 2 por coseno de 120 grados menos paréntesis 0 menos raíz de 3 por el seno, disculpen, por el seno de 120 grados. Esto nos daría menos 1, que vean que efectivamente pues calza con las coordenadas del punto E en X. Y ahora para Y sería la coordenada en Y del centro, que sería raíz de 3, más esto lo bajamos igual, por el seno de 120 grados, más esto lo bajamos igual, por el coseno de 120 grados. Entonces en este caso nos quedaría raíz de 3 más menos 1 más 2 por el seno de 120 más 0 menos raíz de 3 por el coseno de 120. Esto nos daría 2 raíz de 3. Quiere decir entonces que las coordenadas del punto E sería el par ordenado menos 1,2 raíz de 3. Y pues entonces ya tendríamos las coordenadas de dicho punto. Espero que vayamos claros hasta acá, chiquillos. Y ahora pues lo único que nos haría falta es encontrar las coordenadas de D y de C. Si quieren lo pueden hacer de la misma manera, es decir, tomar el punto F, rotarlo con centro en E, 120 grados para obtener D, y luego con centro en D, rotar el punto E y así sucesivamente. Y así lo pueden obtener. Si lo hacen de esa manera, se van a dar cuenta que las coordenadas de D, o el par ordenado de D, sería 1,2 raíz de 3, y el par ordenado de los pares, la coordenada del punto C sería 2, raíz de 3. Y pues ahí ya tendríamos las coordenadas de todos los puntos de esta figura. Otra forma, digamos, en la que muchos vi que lo hicieron fue que sacaron el centro de la figura y con base en el centro de la figura encontraron la medida del ángulo central, que en este caso era 60 grados. Y con las coordenadas de ese punto, yo ya voy a llamarle O, lo que hicieron fue, bueno, tomar el punto F, digamos, rotarlo con centro en O para obtener el punto E. Aquí el ángulo sería 60 grados y pues ahí le tenían las coordenadas. O para empezar, empezaron con el punto A rotándolo con centro en O para obtener F. Y así sucesivamente. Aquí hay diferentes formas en las que lo pueden hacer y pues no los vamos a restringir a una. Lo principal es que ustedes puedan interpretar este tipo de ejercicios. Entonces, chiquillos, esto finalizaba, digamos, lo que era el cotidiano, digámoslo así, el cotidiano, la asignación número 1 para D, E y F. Ahora, la siguiente semana vimos la parte de homotesias. Y con base en homotesias es como vamos a empezar a trabajar acá. Entonces, chiquillos, espero que desde aquí vayamos claros. Cualquier otra duda y pues con mucho gusto estamos a la orden. En homotesias, yo les había pedido que por favor trabajaran en la página 73, que era este cuadrito, y además unos ejercicios que venían en la página número 79, que era un marque con X. Eso es lo que vamos a revisar a continuación. Vean, chiquillos, recuerden que cuando hablábamos de una homotesia, la homotesia era la única de todas las transformaciones que tenía la particularidad de que en ciertas ocasiones podía modificar el tamaño o las dimensiones de la figura. Y se iban a hablar de dos tipos de homotesias, una homotesia directa y una homotesia inversa o indirecta. La diferencia entre cada una era que cuando hablábamos de una homotesia directa,
la figura se proyectaba, por decirlo de esta forma, en el mismo sentido de la figura original, o la misma orientación, mientras que cuando era una homotesia indirecta o inversa, la figura se proyectaba, pero en el sentido inverso, es decir, la orientación de la figura cambiaba. Ahora, ¿eso para qué nos va a servir a nosotros? Para poder definir si el valor de K es un valor positivo o negativo. Por ejemplo, acá, chiquillos, dice que la homotesia es una homotesia directa y triplica el tamaño. Y se utiliza la primera fila para escribir la razón de la homotesia de forma general. Sucede lo siguiente, chiquillos. Supongamos que yo voy a hacer una homotesia en punto X, Y. Como dice que el centro es el origen, sabemos que el centro sería el par ordenado 0, 0. Recordemos que si yo tengo un punto de la forma X, Y y yo lo quiero aplicar a una homotesia con respecto al centro, la imagen de ese punto yo la podía calcular como K sub 1, que era la razón de la homotesia, por la diferencia de los valores en X, y luego aquí era K sub 1 por la diferencia de los valores en Y. Ahora, ¿verdad que si el centro fuera 0, 0, es decir, el origen, H sería 0 y K también sería 0? ¿Verdad que entonces lo que sucedería aquí es que esto se va, esto se va, esto se va, esto se va, quedando entonces que podría calcular las coordenadas de esta forma: K sub 1 por X, K sub 1 por Y. Esta expresión de acá, esta fórmula de acá, nos va a permitir a nosotros calcular la imagen de un punto siempre y cuando el centro sea el origen. Ven que si el centro es el origen, para sacar la imagen de un punto, lo que se hace es multiplicar la constante de proporcionalidad por pues, la coordenada en X en Y del punto. Ahora, vean lo que sucede acá. Como en esta primera dice que es una homotesia directa y que triplica su tamaño, al hablar que es directa quiere decir que la constante es un número positivo. Y al decir que triplica su tamaño, pues triplica quiere decir que se multiplica por 3, quiere decir que el valor de K en este caso sería 3. Como el centro es el origen, pues lo que va a pasar entonces es que todos los valores de las coordenadas se van a multiplicar por 3, quiere decir que aquí las coordenadas serían 3x, 3y, aquí sería menos 3,15, acá sería menos 12, menos 18, aquí sería 0,12, aquí sería 12,24. Y pues básicamente estas serían las coordenadas de esto. ¿Por qué? Porque se está triplicando y es una homotesia directa. Y el centro es el origen. Ahora, chiquillos, si hablamos aquí de que es una homotesia directa y reduce su tamaño a una cuarta parte, nuevamente directa dice que es positivo. Y al decir que reduce su tamaño a una cuarta parte, recuerden que para que se redujera, la constante de proporcionalidad tiene que ser un valor entre 0 y 1. Al decir que se reduce a la cuarta parte, quiere decir entonces que el valor de K sería de un cuarto, es decir, de una cuarta parte. Y nuevamente, como lo que estamos haciendo es calcular las coordenadas de los pares ordenados, pues en este caso ya tendríamos pues cómo calcularlo. Aquí podríamos decir que es un cuarto de X, un cuarto de Y. Es decir, que todos los términos hay que multiplicarlos por un cuarto. Entonces aquí sería menos 1 por un cuarto sería menos un cuarto, 5 por un cuarto sería 5 cuartos. Aquí sería menos 4 por un cuarto sería menos 4 cuartos, que se simplifique sería menos 1. Menos 6 por un cuarto sería menos 6 cuartos, o sea, menos 3 medios. Luego, 0 por un cuarto sigue siendo 0, 4 por un cuarto es 1, 4 por un cuarto sería 1 y 8 por un cuarto sería 2. Y ahí está simplificado. Entonces ya tendríamos esta expresión de acá. Ahora, aquí lo que nos dice es que es una homotesia indirecta y que duplica el tamaño de la figura. Recuerden que indirecta, o inversa es que la constante de proporcionalidad es negativa. Y al decir que duplica su tamaño es decir que se está multiplicando por 2, pero como es una homotesia inversa, quiere decir que la constante sería menos 2. Es decir, todas las coordenadas se van a multiplicar por 2 por negativo, porque el centro es el origen. Entonces aquí podemos decir que el par ordenado es menos 2x, menos 2y. Aquí sería menos 2 por menos 1 sería 2. 5 por menos 2 sería menos 10. Menos 4 por menos 2 sería 8. Menos 6 por menos 2 sería 12. 0 por menos 2 sigue siendo 0. 4 por menos 2 sería menos 8. 4 por menos 2 es menos 8. 8 por menos 2 menos 16. Y pues ya tendríamos toda esta expresión de acá. Y la última parte de esta columna decía una homotesia indirecta, es decir, que la constante es negativa y reduce el tamaño a 2/3 partes el tamaño. Es decir, que el tamaño lo va a reducir a 2/3 partes. Ya le están diciendo entonces que la constante es 2/3 y como es inversa tiene que ser negativa.
Entonces multiplicando todo nuevamente por menos 2 tercios, quedaría menos 2 tercios de x, menos 2 tercios de y. Mira, aquí solo hay que poner la razón de Motesia. Bueno, aquí tiene la razón de Motesia, aquí como una forma general. En fin, hicimos más de la cuenta, no importa. Entonces aquí sería 2 tercios, menos 10 tercios, multiplicando todo por separo ordenado. Aquí sería 8 tercios, menos por menos más, entonces sería 4. 0 por menos tercios, 0. Aquí sería menos 8 tercios. Y en esta última sería menos 8 tercios, menos 16 tercios. Y pues entonces ya tendríamos toda esta expresión ahora sí resuelta. Nuevamente, chiquillos, entonces, si el centro de una homotesia es el origen, la expresión se puede simplificar de esta manera. Nada más multiplicar la coordenada en x y en y por la constante de proporcionalidad para así obtener la imagen o las coordenadas de la imagen de un punto. Solo si el centro es el origen. Si no, pues pueden utilizar toda la expresión si no se acuerdan de ese pequeño detalle. Espero, chiquillos, pues que con esto les haya quedado claro esta parte. Y pasamos ya al último ejercicio de esta primera parte de homotesias. Vean, chiquillos, acá esto era el marque con X, estaba creo en la página número 79. Si me equivoco por ahí, pues me disculpan, es que ahorita no tengo el libro a mano. Pero si vamos a... Creo que sí era la página número 79. Entonces vamos a ir resolviendo paso a paso. La primera decía, en la figura tenemos dos cuadriláteros homotéticos cuyo centro es el punto que está marcado. Es decir, el centro es este punto en azul que ustedes lo tienen en negro porque son copias. Entonces podemos asegurar que la razón de homotesia acá del cuadrilátero A al cuadrilátero B cumple ¿qué? Entonces me están pidiendo que cuál es la razón de homotesia para que el cuadrilátero A se convierta en el cuadrilátero B. ¿Verdad que si nos damos cuenta, dado que el centro de la homotesia está acá y el cuadrilátero A para pasar al B aumentó su tamaño, como está en el mismo centro de la homotesia, quiere decir que la homotesia seguiría siendo una homotesia directa. Quiere decir que la constante es positiva y para que aumente su tamaño la constante tiene que ser mayor que 1, por ende la opción correcta acá sería la opción B. ¿Por qué? Porque pues, el cuadrilátero B aumentó su tamaño con respecto a la en el mismo sentido de la figura. Ahora, la número 11 dice exactamente lo mismo y me dicen que le tiene que pasar al A para que se convierta en el B. Si nos damos cuenta acá, el cuadrilátero A para que se convierta en el B disminuyó su tamaño. Pero como el centro es este punto que está acá marcado, ¿verdad que ambas figuras no están en la misma dirección, en el mismo sentido del centro? Quiere decir entonces que esta figura se invirtió. Y para que eso pase, verá que la constante de proporcionalidad tendría que ser negativa, porque es una homotesia inversa. Y como aparte disminuyó su tamaño, quiere decir entonces que el valor o la constante de proporcionalidad tendría que ser un valor entre menos 1 y 0. Todo eso está en la teoría que ya hemos visto en el video anterior. Ahora, en el número 12 dice, considere una homotesia A' directa de A, con centro en O y las siguientes proposiciones. Al decir que es directa de, pues lo que sucede es lo siguiente. No sabemos si la figura aumentó su tamaño o disminuyó. Sabemos que está el punto O, que es el centro. Digamos que estuviera el punto A acá. Y la imagen de ese punto es A'. Si el valor de K fuera mayor que 1, A' quedaría después de A. Si el valor de K fuera un valor entre 0 y 1, pues el valor o A' estaría antes de A. Dice lo siguiente. Dice que la distancia que hay de O a A' es igual a la constante de proporcionalidad por la distancia de A. Esto es verdadero. Siempre, 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 para saber la distancia del centro de la homotesia a la imagen de un punto, es lo mismo que tomar la constante de proporcionalidad por la distancia que hay del punto original al centro. Ahora, aquí yo se los había puesto en la presentación con valor absoluto. Sin embargo, aquí no es necesario, puesto que como dice que es una homotesia directa, recuerden que el valor absoluto de un número siempre es positivo. Si la homotesia es directa, quiere decir entonces que la constante de proporcionalidad es positivo, por ende, el valor absoluto de ese número va a ser el mismo. Entonces, nada más eso. Si fuera negativo, si la homotesia hubiera dicho inversa, ahí sí es necesario poner el valor absoluto o ponerlo como menos k. Porque como es un número negativo, al colocarle un menos delante, lo va a cambiar a positivo. Entonces, esta primera sería verdadera. Y la segunda, esta sí me la preguntaron muchas personas. Mis niños, estos cositos de acá no significan restas. Esto lo que significa es que el punto O, el punto A y el punto A' son colineales. Y esto es verdadero. Recuerden que en toda homotesia, el centro y un punto y su imagen siempre van a ser puntos colineales. Recuerden que colineales es que estén en una misma recta o en una misma línea.
Entonces, quiere decir que en este caso, ¿cuáles serían verdaderas? Pues ambas. La respuesta correcta entonces sería la opción C. Espero que vayamos claros hasta acá, chiquillos. Y ya para terminar esta primera parte, que decía, para las preguntas 13 a la 17, considera la siguiente figura donde hay una homotesia. Lo primero que nos piden es, ¿el centro de la homotesia corresponde al punto? Pues si nos damos cuenta de la homotesia para que desde esta figura se transforme a esto o viceversa, la homotesia o el centro tendría que estar en el punto C. Entonces el centro sería el punto C. Recuerden que también una forma en la que uno puede saber si es una homotesia o calcular el centro de esa homotesia es trazando líneas de un punto a su homólogo, de un punto a su homólogo, de un punto a su homólogo. Al unir todos esos segmentos van a ver que se van a intersecar en un punto. Ese punto sería el centro de la homotesia. Ahora, chiquillos, en esta pregunta número 14 hay que hacer una pequeña corrección, que muchos se dieron cuenta por dicha. Dice, la razón de la homotesia si D es la imagen de F. Aquí sucede lo siguiente, pues si nos damos cuenta en la figura no hay ninguna F minúscula. Y por ningún motivo, pues D va a ser la imagen de F. De hecho, D es más bien la imagen de G. Entonces, en este caso, tendremos que corregir esto. No es F, sino G. Ahora, ¿para qué nos sirve esto que dice D es la imagen de G? Para decirnos que D es la imagen de G, a lo que se refiere es que la figura que se generó al aplicar la homotesia es la que tiene al punto D. Es decir, la figura que se generó al aplicar la homotesia fue esta figura más pequeña. ¿Verdad que esta figura es más pequeña y aparte está en el sentido contrario? Es decir, se invirtió. Para que eso suceda como tiene que ser invertida, quiere decir que la constante debe ser negativa. Y recuerden que para que fuera que se invirtiera y que disminuyera su tamaño, la constante tenía que ser un valor entre menos 1 y 0. Ahora, uno podría decir que es menor a menos 1, pero recuerden que en los negativos funciona al revés. Al decir que está entre menos 1 y 0, quiere decir que es un valor mayor que menos 1. Por ende, la opción correcta es la opción D. En el libro la respuesta de esa está mala. Dice que la respuesta correcta en la número 14 era la opción D, creo. Pero la respuesta correcta es la opción C, para que no se complique la existencia. Y ahora, chiquillos, en la número 15, pues vamos a seguir contestando las preguntas. Dice, el punto homólogo con F, y pues saben que lo podemos hacer trazando una línea, si no lo pudieran ver tan fácil, desde el punto F pasando por el centro. Sabemos que el homólogo en este caso sería A, porque tienen que ser puntos colineales. El segmento homólogo con BC, el segmento homólogo con BC, el segmento homólogo también va a ser colineal con él en este caso. Bueno, solo por esta situación. El homólogo con BC sería el segmento C, o sea, la opción A. Y dice, ¿cuál es el ángulo que con certeza es congruente con ADC? El ángulo que con certeza es congruente con ADC sería el formado por los homólogos entre ellos, es decir, el ángulo FGC. Entonces, en este caso, la opción correcta sería la opción A. Perdón, se me había olvidado que ese cotidiano tenía otros dos ejercicios de más. Pero no importa, pues los vamos a hacer acá. Decía el número 1, sea el triángulo ABC un triángulo cuyos vértices corresponden a los puntos A menos 1,2, B menos 3,5 y C 4,0. Si a esta figura se le aplica una homotesia con centro en el punto menos 3,3 y con razón igual a menos 2, determine las coordenadas de los homólogos de A, B y C, es decir, A', B' y C', y además representa las dos figuras en el plano cartesiano que se adjunta para dicho propósito. Pues chiquillos, vamos a hacer eso primero. Dado que ya tenemos los puntos originales, pues estos puntos los podríamos ubicar en el plano cartesiano. El punto A, que tiene coordenadas menos 1,2, sabemos que en X sería menos 1 y en Y2 quiere decir que el punto A estaría ubicado más o menos acá. Este sería el punto A. Voy a ponerlo acá, punto A. Ahora el punto B dice que es menos 3,5, menos 3,5 estaría más o menos ubicado acá y este sería el punto B. Y el punto C 4,0 quiere decir que el punto C estaría ubicado acá. Básicamente más o menos tendríamos este triángulo acá. Disculpen si no me queda muy bien, pero no me he acostumbrado todavía a dibujar con esto. Más o menos este sería el triángulo al que queremos aplicar una homotesia. Y dice que la homotesia va a tener centro menos 3,3. Al decir que el centro va a ser el par ordenado menos 3,3, recuerden que en la homotesia se representarían los valores de h y k. Y al decir que la constante de proporcionalidad o la razón es igual a menos 2, entonces vamos a decir que mi k sub 1 era menos 2. Recuerden que este subíndice que le poníamos acá de 1 era para no confundirlo con la coordenada en y del centro. Ahora bien,
Sabemos que el punto A tiene coordenadas menos 1,2 y queremos calcular su imagen. Sabemos que la imagen respecto a una homotesia es k sub 1 por la diferencia de los valores en x más h más k, perdón, coma, k sub 1 por la diferencia de los valores en y más k. Entonces, si lo hacemos para sacar a' o la imagen de A, sabemos que este es mi x y este es mi y. Entonces aquí quedaría la constante de proporcionalidad que sería menos 2 por la coordenada en x del punto que es menos 1 menos la coordenada en x del centro que sería menos 3, o sea, más 3, más menos 3, y aquí sería menos 2 por la coordenada en y del centro que sería y del punto, menos la coordenada en y del centro que sería 3, más 3. Simplificando esto un poco, nos quedaría entonces menos 2, menos 1 más 3, menos 3. Esto daría menos 7. Y en y nos quedaría menos 2, 2 menos 3, más 3, 5. Entonces tendríamos que la imagen del punto A sería el par ordenado menos 7,5. Más o menos si ubicamos menos 7,5, ese punto estaría ubicado acá. Entonces este sería mi A'. Menos 7,5. No sé qué le pasa y por qué está haciendo eso, pero bueno. Entonces, el centro de 100 vamos para ubicarlo acá, menos 3,3. Menos 3,3 está ubicado acá. Entonces vean que si yo los uno por una línea, efectivamente nos queda que estos puntos son colineales y pasan por el centro. Entonces quiere decir que estamos haciendo la homotesia bien. Ahora vamos ahora con B. Dice que el punto B tiene coordenadas menos 3, menos 5. Quiere decir entonces que esta es mi X y esta es mi Y. Por ende B' sería menos 2 porque la constante sigue siendo la misma. La X del punto que sería menos 3 más 3 menos 3, menos 2. La Y del punto que sería menos 5 menos 3 más 3. Ven que básicamente lo que estamos reemplazando son únicamente estos valores, puesto que lo que cambia nada más es las coordenadas del punto que estamos pues aplicando o al cual estamos aplicando la homotesia. Entonces, la coordenada de este primer punto de B dice que sería menos 3, entonces B' en X tiene coordenada menos 3, mientras que en Y sería menos 2, menos 5, menos 3, más 3, dice que sería 19. Entonces quiere decir que el par ordenado de B, o la imagen de B sería menos 3,19, y menos 3,19 sería más o menos un punto acá. Entonces estas serían las coordenadas de B'. Nuevamente, vean que si lo unimos una línea con el centro, son puntos colineales. Aquí no lo voy a hacer puesto que pues me queda un poquito complicado. Y ahora, chiquillos, si lo hacemos para C, en este caso sería el par ordenado 4,0. Entonces las coordenadas de C' serían menos 2, 4 más 3, menos 3, menos 2, 0, menos 3 más 3. Nuevamente, vean que estamos reemplazando nada más estos valores. Es la misma fórmula, solo que para valores diferentes. Eso sería menos 2, 4 más 3, menos 3. Este primer par ordenado daría menos 17. Y en este segundo quedaría menos 2, 0 menos 3 más 3, 9. Entonces el par ordenado de C' sería menos 17,9. Menos 17,9 estaría más o menos por acá. Y entonces esta sería C'. Y básicamente, pues si unimos todos los puntos, el triángulo que se forma al haberle aplicado esa homotesia al triángulo ABC, o sea, el triángulo formado por A', B' y C', sería más o menos este triángulo de acá. Disculpen que no me haya quedado tan bien. Y cada una de las coordenadas y pues serían las coordenadas de los pares ordenados que tenemos acá, la imagen de A, la imagen de B, la imagen de C. Entonces, sí, espero que esto les haya quedado bien. Y ahora sí, ya pasamos efectivamente, ahora sí, al último ejercicio de esta primera parte, que decía, se le aplicó una homotesia al cuadrilátero ABCD y se obtuvo el cuadrilátero A', B', C', D', con vértices y tenemos esos vértices. Si el centro de la homotesia fue el punto menos 1,3 y la razón de la misma 2, ¿cuáles son las coordenadas de los vértices del cuadrilátero original? Vean, chiquillos, aquí hay diferentes formas de hacerlo.
Número uno, lo podemos hacer con despejes. O, número dos, podemos hacer la homotesia, pero cambiando o modificando la constante. Por ejemplo, si aquí la constante de proporcionalidad o razón es 2, ¿verdad que lo que quiere decir es que la figura duplicó sus medidas y fue o se realizó esa homotesia en el mismo sentido, en la misma orientación de la figura original? Ahora bien, si yo me quisiera devolver, ¿verdad que si tengo una figura aumentada con las medidas al doble, para poder devolverme a la figura original, tendríamos que aplicar una homotesia, pero con la constante de proporcionalidad no negativa, porque si la hacemos negativa lo que deberíamos es cambiar la orientación, sino más bien con el recíproco. ¿Por qué? Porque si tengo las medidas al doble, si yo me quiero volver al original, yo ocuparía que en vez de que las medidas fueran el doble, fueran la mitad. Es decir, para poder simplificar la figura, hacerla más pequeña y que tenga las medidas que queríamos obtener. Entonces, chiquillos, en este caso, la constante de proporcionalidad en este caso es 2. Si yo quisiera hacerlo por medio de homotesias para devolverme a la figura original, podríamos utilizar el recíproco. Recuerden que si la constante es 2, el recíproco es darle vuelta, nada más, no cambiar el signo, nada más darle vuelta. Entonces el recíproco de 2, si la constante es 2, el recíproco de 2 sería un medio. ¿Por qué? Porque debajo de este 2 hay un 1, le damos vuelta, entonces quedaría un medio. Entonces para devolverme puedo usar la fórmula de homotesia cambiando la constante por el recíproco. Es decir, por ejemplo, sabemos que A' tiene coordenadas 5, menos 6 y el centro de esta homotesia dice que fue el par ordenado menos 1,3. Como la imagen de A o la imagen de un punto mediante homotesia se calcula como K sub 1 por X menos H más H, K sub 1 por Y menos K más K, podríamos entonces tomar X y Y como el punto que voy o que obtuve, el centro de pues H y K siguen siendo el mismo, y la constante de proporcionalidad para volverme la del recíproco, es decir, en este caso sería un medio. En este caso entonces las coordenadas de A serían un medio por X, que sería 5, menos la coordenada en X del centro, que sería menos 1, entonces más 1, menos 1, un medio por Y, que sería menos 6, menos K, que en este caso es 3, más 3. Si simplificamos esto, nos daría entonces que quedaría un medio por 5 más 1 menos 1. Esto nos daría 2. Y en Y sería un medio menos 6 menos 3 más 3. Esto nos daría menos 3 medios. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que el punto al que se le aplicó la homotesia con razón 2 para obtener el original y la imagen de A sería el punto 2, menos 3. Ahora hay que hacer lo mismo para B, pues nada más cambiando los valores. Entonces aquí sería un medio, la coordenada en X de B en este caso era menos 3, más 1 menos 1, un medio, y la coordenada en Y sería 2 menos 3 más 3. Esto nos da entonces que sería el par ordenado un medio, menos 3 más 1, menos 1. En X sería menos 2. Y en Y sería un medio, 2 menos 3 más 3, 5 medios. Hacemos lo mismo para C, sería un medio, la coordenada en X sería menos 3 más 1 menos 1. Quiere decir que la coordenada en X de este punto va a ser la misma que la de B, o sea, menos 2. X sería un medio, 5 menos 3 más 3. Esto nos daría un medio, 5 menos 3 más 3. Esto daría 4. Y ahora para el punto D haríamos lo mismo, sería un medio, 2 más 1 menos 1, un medio, 6 menos 3 más 3. Lo cual nos daría un medio, 2 más 1 menos 1, un medio, y aquí sería un medio por 6 menos 3 más 3, 9 medios.
Estas entonces serían las coordenadas de los puntos que originalmente o a los cuales se les aplicó una homotesia para obtener las coordenadas de ese cuadrilátero. Ahora vean, chiquillos, esto los hicimos utilizando la fórmula de homotesias, nada más que cambiando la constante de proporcionalidad, es decir, aplicando la del recíproco, es decir, la constante recíproca de la constante que me daban originalmente. Ahora, también se puede hacer por medio de despejes. ¿Cómo se hace por medio de despejes? Ven que aquí lo que estamos queriendo encontrar son las coordenadas de los cuadriláteros iniciales. Es decir, por ejemplo, acá yo sé que esta primera parte de la fórmula lo que me da es la coordenada en x de la imagen, digamos que x'. Entonces yo puedo decir que x' es igual a k sub 1 por x menos h más h. Y para y' sería esta coordenada o esta fórmula k sub 1 por y menos k más k. Ahora bien, ¿qué es lo que tendríamos que hacer acá, chiquillos? Y pues para poder obtener las coordenadas tendríamos que despejar x y y. Entonces, h está sumando acá, lo pasaríamos a restar. Entonces queda x1 menos h. K sub 1 está multiplicando, pasa a dividir. Y este h que está restando lo pasaría al otro lado a sumar. Aplicando esta expresión, pues nos daría la coordenada en x del original. Aplicando lo mismo para y, sería y' menos k entre k sub 1 más k es igual a y. Y pues ahí ustedes pueden comprobar lo que si lo hacen con los diferentes puntos, haciendo este despeje, les va a dar exactamente los mismos valores que teníamos acá originalmente. Por efectos de tiempo, pues chiquillos, aquí no lo voy a comprobar. Ustedes lo pueden hacer y se van a dar cuenta que es exactamente la misma situación. Entonces, chiquillos, ahora sí, este sí es efectivamente pues lo último de homotesis. En el próximo video lo que vamos a ver es cómo reflejar, pero ahora, cómo hacer transformaciones sucesivas. Disculpen, es por la hora. Entonces, chiquillos, espero que esto les haya quedado muy claro. Por favor, si tienen alguna duda, pues pueden volver a ver el video. Si aún así siguen teniendo dudas, como se los dije, pues estamos con mucho gusto a la orden. Que pasen muy buen día, chiquillos.